Joel capítulo 1. Le doy una breve reseña del libro. Los teólogos y los estudiosos de las Escrituras no saben dónde ubicarlo a este profeta, ya que no hay un dato muy concreto en la parte histórica. Algunos lo trasladan a los tiempos de Samuel y de Elías, ya que Joel menciona el templo. Otros lo ponen después del exilio. Lo interesante es que Joel tiene un mensaje contundente, un mensaje de reflexión para el pueblo de Israel. La crisis lo llevó a tener un encuentro verdadero con Dios. Dice así el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, y descortizó mi higuera, y del todo desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El profeta está describiendo el contexto social, político y económico, ya que todas estas cosas vienen entrelazadas en una sociedad. Ahora, hay un registro histórico en el cual estas cosas iban a acontecer si se alteraban los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones a la obediencia, y esas bendiciones estarían garantizadas en función a la obediencia de la palabra de Dios. Pero también en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio nos habla de las maldiciones de la desobediencia. Y lo que ahora el pueblo de Israel, según mi texto, está describiendo, eran las consecuencias a la desobediencia. Un pueblo que había querido vivir independiente de Dios, un pueblo que se había olvidado de los principios y de los mandamientos de la palabra. Ahora, note usted que aquí no hay rango social. Todas las escalas sociales estaban sufriendo un default, estaban sufriendo un verdadero desastre económico, ya que la tierra era lo que producía la materia prima para la subsistencia de la gente. Fíjese que en el verso 11 dice: confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada. Del trigo se sacaba el pan, pero el trigo era caro. Y de la cebada también se sacaba el pan. Y el pan de cebada era el pan de los pobres.
Vale decir que cuando viene una crisis, no respeta rango social, viene para todos por igual. Ahora, cuando se altera una ley espiritual, también se rompe una ley física. El cielo ya no responde a la tierra. ¿Será que hoy como sociedad y también como iglesia deberíamos preguntarnos qué es lo que pasa cuando las bendiciones de Dios no se cumplen en nuestras vidas? ¿Será que deberíamos hacernos un replanteo como el que le está haciendo el profeta Joel al pueblo de Dios? Algo había ocurrido para que esto fuera así. Si no, mire el capítulo 2, verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Ahora mire el verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Verso 17 habla de perdón. Verso 18 habla de perdón. ¿Cuándo Dios tiene que perdonar? Cuando se le ha ofendido, cuando se le ha dado la espalda, cuando uno se ha apartado de Dios. Se da cuenta que el trasfondo de lo que ocurría en la economía y en la sociedad tenía una consecuencia espiritual, una causa espiritual. Hermanos queridos, el pecado, dice la Biblia, que es muerte. La paga del pecado es muerte. Fíjese lo que ocurrió en el año 1935. Hubo un hombre que se llamó Discépolo, que sin querer o queriendo profetizó y describió nuestra sociedad. Dice este famoso tango Cambalache que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y doblez. ¿Cómo lo sabe? Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Resulta que hoy es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, lo ignorante nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en la ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado, Stravinsky va a Don Bosco y la Mignon. Don Chicho, Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa. De los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves la Biblia llorando junto al calefón. Siglo XX cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata, el que cura o está fuera. Yo diría siglo XX cambalache, no, siglo XXI. Peor. Esta es una descripción de alguien con una ausencia absoluta de Dios, pero que pudo describir la sociedad. Y esto, aunque parezca un tanto risueño dentro de la cultura, de nuestro folclore, de la poesía, es algo realmente patético.
Es algo realmente de lo que deberíamos avergonzarnos. Este tango estuvo prohibido a partir del 1935, solamente se lo cantaba en las cárceles, en los burdeles, en los bares, pero estaba prohibido. Pero la gente canta la canción de su propio corazón, de su propia conducta, de su propia realidad. Por eso es que el profeta Joel, volviendo a mi texto, es tan contundente al pueblo de Dios y le dice: ya sé cómo está el mundo. El gran problema no es el pecado del mundo. El problema es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y dice el verso 12 del capítulo 2. Por eso, pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Fíjese que habla de una conversión, cuando nosotros hay veces sostenemos, como iglesia, como cristianos, de que la conversión es para aquellos que nunca han tenido un encuentro con Cristo, para aquellos que nunca han nacido de nuevo, para aquellos que nunca han atravesado por la cruz. Sin embargo, aquí el profeta al mismo pueblo de Dios lo llama a convertirse, y no de cualquier manera. Lo llama a rasgar su corazón, a realmente sentir en lo profundo, en su interior, que algo anda mal con relación a Dios, con ayuno, con lloro y con lamento, porque eso es lo que conlleva un verdadero arrepentimiento y una conversión. Verso 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele de él. Dios no quiere que el pueblo padezca. Dios no quiere ver a sus hijos en la miseria, en la derrota, en la zozobra, en la frustración, en el fracaso. Por eso el hecho de que Joel les hablara tan fuerte y tan contundentemente seguía siendo un acto de misericordia de Dios. Siempre que la voz de Dios viene es para advertirnos, pero para que nosotros estemos mejor, para que podamos enmendar nuestros caminos, para que nos volvamos a la senda antigua, para enderezar nuestros pasos. La iglesia de los Hechos comenzó con todo el esplendor. La iglesia de los Hechos fue aquel modelo, aquel molde irreemplazable. A la iglesia de los Hechos, de los apóstoles, la veo en oración, agonizando. A la iglesia del siglo XXI la veo comiendo y organizando. La iglesia de los Hechos era un relámpago en la sociedad. La iglesia del siglo XXI es un barco crucero donde todos quieren divertirse. Por eso, hermanos queridos, es pertinente este mensaje. Es necesario este mensaje. Convertíos a mí, dice el Señor. Rasgad vuestro corazón. Verso 14. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. El arrepentimiento a Dios nunca vuelve vacío, nunca carece de un verdadero resultado. Si no, mire lo que ocurre. Escuchan la voz del profeta, reciben la palabra. Hay una confrontación con la naturaleza humana. Y dice el verso 18 del capítulo 2. Y Jehová, aquel que denunció su pecado, aquel que describió la condición paupérrima del pueblo, aquel que lo llamó al arrepentimiento. Y Jehová, verso 18, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué dice la Biblia? Que perdonará a su pueblo.
hay una promesa. Es cierto, hay una denuncia, hay una confrontación, pero también hay una promesa, que Dios nos va a perdonar. Ahora, todo lo que antes le había sido quitado, todo lo que consistía en la sustentabilidad del pueblo, de la sociedad, de la gente, ahora, con el perdón de Dios, todas esas cosas vuelven a su curso ininterrumpido de la naturaleza. Responderá Jehová, dice el verso 19, y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Cuántos creen esto? Yo lo creo. Cuando viene el perdón de Dios, todas las cosas se alinean nuevamente al propósito divino. Todo lo que se había desordenado, todo lo que se había salido de su eje, por la responsabilidad pura de nuestras conductas erráticas, ahora bajo la misericordia, bajo el perdón, bajo revertir nuestra vida y nuestros caminos delante de Él, todo vuelve a su curso. Y dice: les envío pan, mosto, aceite. Hermanos queridos, podemos hacer una interpretación doble. ¿Cuántos necesitan el pan? ¿Cuántos necesitan el trigo? ¿Cuántos necesitan el aceite? Todos lo necesitamos para la subsistencia, pero también podemos tomarlo desde un lenguaje figurado, desde un lenguaje simbólico. Preste atención lo que le voy a decir. El trigo representa a Cristo, el vino representa el gozo, el aceite representa la unción, el favor de Dios, los higos representan la sanidad, la manzana representa el amor, la palmera representa la justicia, y así podríamos ir elemento por elemento para enriquecernos nuevamente espiritualmente. Porque ¿de qué te serviría tener todo esto si no tenés a Cristo en tu corazón? Si no vas a permanecer en la promesa de Dios. Siga leyendo conmigo. Verso 20 dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Pero al pueblo de Dios le dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos están esperando grandes cosas de parte de Dios? No podemos esperar cosas pequeñas de Dios. ¿Qué cosas tenemos que esperar de Dios? Grandes cosas, porque es Dios grande y poderoso. Yo estoy esperando grandes cosas en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en la iglesia. Yo estoy esperando grandes cosas para usted, que usted desde aquí cuente grandes cosas. Esto que acabamos de escuchar recién, el testimonio de cómo se puede predicar en otro país, dígame si no es grandes cosas que Dios hace, que nos toma a nosotros y nos usa para bendecir, para dar una mano, para llevar su palabra. Pero dice también, le habla a la naturaleza para que responda: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Le habla a los animales. Y si Dios tiene cuidado de los animales, ¿tendrá cuidado de mí? Hay un himno que decía antiguamente, un himno bautista: si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Dice que si Dios alimenta a las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan, y si viste de tanta belleza a los lirios del campo, que hoy están y mañana desaparecen, cuanto más a vosotros, que sois hijos de Dios. La bendición de Dios
está sobre aquellos que son sus hijos. Dice, animales del campo, no teman, le habla a la naturaleza, pero implícitamente está diciendo, a ver, si Dios le preocupa tanto un buey, ¿cómo no le voy a preocupar yo? Los pastos del desierto reverdecerán. Todo aquello que se convirtió en esterilidad, en desierto, ahora va a volver nuevamente a su verdor, va a volver a fructificar, porque la naturaleza también habla del favor de Dios. Dice, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, nos está hablando a nosotros. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años. Todo lo que la vida nos arrebató y se prolongó en el tiempo la miseria, y se prolongó en el tiempo el dolor, y se prolongó en el tiempo la soledad, y la familia desperdigada, y los hijos por un lado y los nietos por el otro, y las relaciones quebradas, y los vínculos amancillados. ¿Qué dice Dios? Restituiré los años. ¿Cuántos necesitan que le restituyan los años? Los años, las pérdidas. Lo que nos costó tanto y que en un abrir y cerrar de ojos desapareció, y ahora en vez de alegría trajo tristeza. Dios dice, yo voy a restituir. La palabra restitución es una palabra preciosa, es una palabra que dentro del vocabulario describe una gran inclusividad de bendiciones. Restituir es devolver, restituir es dar nuevamente, restituir es restaurar, restituir es volver a su estado original las cosas. Ya no vas a tener que pensar que antes, me acuerdo de antes, y vivir anclado en el pasado, porque ahora el pasado será un presente continuo. Restituiré tus años. Los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Estos insectos permitidos por Dios que abortaron la cosecha y la bendición. Dios restituirá todo lo que el enemigo robó. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca más, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Está creyendo esta palabra? Esta palabra no la escribimos los predicadores. Esta palabra la escribió Dios con la tinta del cielo. Esta palabra la soltó el profeta Joel y trajo una bendición significativa. Pero como si esto fuera poco, y no solo que Dios va a hilvanar bendiciones en todos los aspectos de la vida social de su pueblo, en todos los proyectos, en los sueños y en las metas que quedaron en stand-by, que quedaron en un paréntesis, que quedaron detenidas, limitadas. No solo que volverán a cobrar su curso, su vigencia, sino que también dice que nuestra vida espiritual florecerá. Verso 28. Y después de esto, está diciendo, y como si fuera poco, de que van a volver a recuperar lo perdido. Y después, primero Dios va a restaurar su pueblo. Primero Dios le va a dar lo que necesita para vivir, para solventarlos, para verlos felices. Y como un complemento, como un adicional, dice, y después de esto derramaré
mi espíritu sobre toda. Y cuando Dios habla de derramar, en el concepto hebreo, ¿sabe qué está diciendo? Soltar manos. Derramar es tirar algo a mano suelta. Derramar es dejar que caiga y que se vaya todo lo que tenga que irse, dejar que su curso sea abundante. Yo necesito que Dios derrame, no que me dé un poco, no que me limite, sino que derrame toda su gracia y su bendición. Nos hemos acostumbrado a las limitaciones, a fraccionar las cosas. Dios es un Dios que cuando da, derrama, 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 pero no cualquier cosa. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todos ahora disfrutaremos de la presencia, del gozo, de la fuerza del Dios del cielo. Sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es extraordinario. El miércoles veíamos en el mensaje de Ezequiel capítulo 37, cómo Dios lo llama a su profeta Ezequiel, a que profetice sobre los acontecimientos de su pueblo. Y lo que era un valle, una depresión geográficamente hablando, y lo que era un cementerio lleno de huesos secos, cuando el profeta Ezequiel da la palabra de Dios, todo eso cobra vida. Te voy a decir algo que puede tomarse con la mala intencionalidad de algunos que critican mis mensajes. Pero te voy a decir algo que lo creo desde lo más profundo y que lo entiendo desde la revelación de Dios. El escenario de tu vida está condicionado al lenguaje de tus palabras. Cuando Dios le dijo al profeta, dile a estos huesos que vivirán, esos huesos vivieron. Cuando el profeta se animó a declarar la palabra de Dios sobre la miseria y sobre las circunstancias que estaban muertas y que estaban desaparecidas, ahí Dios comenzó a pintar ahora un nuevo cuadro en el bastidor de la vida. ¿Por qué llegaron a esa condición? Le dice Dios al profeta Ezequiel. Capítulo 37. Porque ellos dicen, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Tu lenguaje y tu declaración cotidiana condiciona muchas veces las bendiciones que Dios tiene para darte. Dios no puede bendecir a alguien que constantemente está desacreditando el cielo. Dios no puede bendecir a alguien que cree una cosa con su mente, pero que niega esa misma cosa con su corazón. No sé si me está entendiendo. Pero de aquí salimos inflados con las promesas, con la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a encontrarnos mañana lunes con un escenario distinto al que se nos predicó el domingo, ya nuestra fe desciende a los niveles más bajos de la incredulidad y nos olvidamos la semilla que Dios sembró de fe, de esperanza y de posibilidad para ver los resultados. ¿Cómo escucha usted? ¿Cómo atiende la palabra? ¿Qué hace con la palabra del domingo? ¿Es para cumplimentar una hoja de ruta de una religión? ¿Es para llenar un fixture de un cumplido religioso y ceremonial? ¿O esa palabra usted la considera viva y eficaz para que lo acompañe toda la semana y para que toda esa semana sea bendecida? Dios te está diciendo, te voy a bendecir, te voy a restituir, te voy a devolver. El único requisito era, convertíos
de todo vuestro corazón. Y Jehová perdonará a su pueblo. Tenemos que volver al diseño original de la palabra de Dios. Vuelvo a ser insistente. Este libro es absoluto u obsoleto. Si lo lee como un libro más, es un libro más. Pero si lo lee como la revelación de Dios para todos los días de su vida, usted será una persona en bendición, en victoria, en restitución. Yo tengo esperanza para el próximo año. Yo tengo expectativas para el próximo año. Yo quiero que la agenda de mi vida esté llena de Dios. Yo quiero que todos los días de mi vida tenga una razón valedera por la cual levantarme a la mañana y esforzarme ese día. Quiero caer exhausto a la cama diciéndole: Señor, gracias porque este día he hecho tu voluntad. Yo no sé qué visión tiene usted de su vida hacia mañana, pero yo sé lo que Dios dice acerca de mí para mañana, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancéis el fin que esperáis. Todo eso tiene Dios para mí. Joel confrontó al pueblo, le describió su realidad. La realidad del mundo es esta: